puertas de la fase final del curso y esto implica que son varios los contenidos que debemos abordar. Ya no es que vayamos a dejar completamente atrás la sección relacionada con lógica, no es que vayamos a dejar de ver el silogismo como tal, todavía tienen ustedes que tenerlo muy presente de aquí a las próximas semanas, pero aparte de ello también hay otros contenidos que el curso desea que ustedes aborden y tiene que ver con la teoría general del conocimiento. El conocimiento tiene algo que se llama la dialéctica del conocimiento, que es la forma en la cual generamos conocimiento a lo largo de la historia, y también tiene algo que se conoce como las categorías del conocimiento. Estos dos contenidos o estos dos temas son importantes al momento final del curso para darle cierre también a esto que hemos venido hablando a lo largo de las últimas ya no semanas, sino a lo largo de los últimos meses. Pero antes de poder hablar acerca de ello, antes de poder hablar del conocimiento como una disciplina que también es de interés por parte de la filosofía, me gustaría que habláramos acerca de las falacias no formales, que son estas formas erróneas de razonamiento que no tienen que ver con lógica necesariamente. Al contrario, lejos de querer presentarse como argumentos sólidos, lo que buscan es engañar al interlocutor o engañar al receptor para que éste piense de cierta forma o crea en ciertos elementos que se nos han presentado o de cierta forma también que se nos han impuesto. Entonces, esto es importante porque, como ya habíamos hablado en las sesiones anteriores, en algún momento, no necesariamente nos vamos a topar en el mundo cotidiano o en el lenguaje cotidiano o en ambientes normales, no necesariamente vamos a encontrar silogismos, no se nos va a hablar del término medio, no vamos a hablar acerca de la distribución de los términos mayores y menores, no. En general, la lógica, al ser un proceso tan abstracto, en realidad es la estructura que va a sostener argumentaciones que sí vamos a ver en casos reales. Por ejemplo, ustedes ya en un tiempo, en el futuro, en los próximos semestres, llevarán un curso acerca de lógica jurídica, o este será un tema importante para ustedes en su momento, y ahí también tendrán que ver aspectos relacionados con el silogismo, con la forma en la cual se obtienen conclusiones, pero ya en casos que tienen que ver con el lenguaje cotidiano, con cómo vemos una argumentación por parte de un juez, por ejemplo, o cómo vemos una argumentación por parte de una parte acusadora o parte defensora, pero valga la cacofonía, y es ahí donde va a adquirir más sentido para ustedes en relación con su carrera. Pero estos son ejemplos aislados. En realidad, donde vamos a ver más ejemplos cotidianos relacionados con lógica va a ser en aquello que no está bien, en todo aquello que vamos a considerar incorrecto. Cuando hablamos de lo incorrecto en lógica, hablamos justamente de esto a lo que vamos a denominar falacias no formales. Que por cierto, vamos a ver si ahora sí. Bien, ahora sí. Si no abre la presentación, entonces les voy a pedir que apunten en su cuaderno en la medida en que yo les voy, en su hoja, donde tengan notas, en la medida en que yo voy avanzando, pero es solo en caso de que la presentación finalmente decida no querer colaborar. Entonces, les decía, cuando hablamos acerca de lógica tenemos que tener presente esto. Recuerden que lógica no es solo el silogismo, sino ya vimos de dónde viene esta idea del silogismo. Hablamos desde los principios lógicos supremos, desde la teoría del concepto, de la identidad, y fuimos avanzando hacia las proposiciones, a los tipos de juicio, y por último vimos cómo es que los juicios se relacionan unos con otros para poder obtener relaciones válidas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el caso en el cual la relación no es válida? Desde el punto de vista lógico, se produce aquello que ya habíamos mencionado en su momento. Se produce una falacia formal, que es un error, una falla en el diseño del silogismo
y por ende se puede ver reflejada en una de las 7 normas, el fallo de una de las 7 normas. O bien tiene 4 términos, o bien tiene 3 términos, o bien el término medio no está distribuido, todo aquello que tiene que ver con la estructura. Pero hay otro tipo de falla que es una falla en ocasiones por ignorancia, pero también en ocasiones es una falla inducida en el razonamiento. Es una falla que trata de hacer aparentar o trata de hacer que un razonamiento aparente ser correcto cuando en realidad no lo es. Y tiene principalmente fines de manipulación. Manipulación de la opinión pública, manipulación de voluntades, manipulación en general de los interlocutores o de los públicos objetivos. Cuando hacemos esta introducción errónea de elementos en un razonamiento que no es válido a todas luces, pero queremos parecer que sí lo sea, a eso le vamos a llamar falacias no formales. Ya la presentación está con nosotros, entonces voy a cambiarles acá, por favor, de pantalla. Por aquí van a verse primero y después ya me iré. Listo. Les decía entonces que justamente, estos errores en la construcción de un silogismo, pero que son errores muchas veces intencionales, constituirán aquello que llamamos falacias no formales. Veamos qué tiene para ustedes la presentación. Les hago, por ende, una pregunta inicial. No hace falta que me la contesten ustedes en el chat, simplemente manténganla allí como una respuesta general. Conocemos saberes populares. En alguna ocasión hemos escuchado o hemos aprendido algún saber popular, algún dicho de sabiduría cotidiana, de sabiduría comunitaria, que nos puede ayudar en ciertas ocasiones o en ciertos momentos a regir nuestra propia vida, nuestro propio actuar, nuestra interacción con el entorno. La respuesta seguramente en muchos casos ha de ser sí. Les pregunto aquí en el chat, díganmelo ustedes. ¿Qué saberes populares conocemos? ¿Alguno que tenga alguna idea de un saber popular por allí? Por favor, piensen en qué cosas se nos pueden ir, se nos puede ir diciendo a lo largo de nuestro desarrollo o a lo largo de nuestra propia vida que podríamos considerar como un saber popular. Les doy medio minuto por si alguno de ustedes tiene alguna idea. Vamos a ver si a alguien se le ocurre algo. Catherine me dice algo como un dicho, pero ¿como cuál? Vamos a ver. Tiene que ver con muchos factores. Más que un refrán con moraleja, pensemos en aquello que tiene que ver con un saber, con una lección, con... Aquí tengo algunos que ya me van gustando. Más habla el diablo por viejo que por diablo. Bueno, pasémoslo. El que no escucha consejo no llega viejo, también. Pero estos son como más como un refranero, ¿no? Pensemos en saberes muy puntuales. Por ejemplo, a veces piensa uno en aquello que dicen que se le dice a los niños, ¿no? No salgas sin abrigo porque te vas a resfriar. Pareciera un saber popular, ¿no? O eh, si te enojas mucho, se te va a salir la bilis o algo por el estilo, que tiene que ver con algo que pareciera ser un conocimiento certero como tal, pero que al final su único sustento es la validación comunitaria. No necesariamente tiene que ver con, no necesariamente tendrá que ver con conocimiento científico, tampoco será algo que nos presente pruebas, sino únicamente presenta la validación del tiempo y la validación también de las figuras de autoridad de las cuales proviene.
Recordemos, también en su momento habíamos hablado acerca de cómo había distintos tipos de figuras de autoridad y cómo relacionábamos mucho de lo que entendíamos como conocimiento u opinión propia, que en realidad no era propia, sino era porque alguien más nos lo había inculcado. Y en ocasiones venía de figuras religiosas, por ejemplo, o también de figuras tanto maternas como paternas dentro de la propia familia. Si nuestra abuela, principalmente nuestra abuela, nos dice, eh, si sales sin suéter te vas a resfriar, probablemente le vamos a creer, no tanto porque estemos cuestionando si realmente esto es posible, sino porque viene de una voz que consideramos una voz correcta para darnos este tipo de conocimiento, para transferirnos este tipo de información. Las falacias funcionan un poco así, al final. Las falacias funcionan un poco de esta manera. En muchas ocasiones nos vamos a topar con opiniones o con saberes que consideramos populares que no tienen fundamento razonable, que no tienen razón detrás de ellos. Les voy a hacer otra pregunta. Fíjense bien en esto que les estoy colocando en la pantalla. Obviamente esto es un ejemplo, pero quiero escuchar más que comentarios, quiero escuchar o leer testimonios, porque siempre lo uso. A lo largo de los años lo uso y siempre leo cosas muy interesantes. Fíjense bien, todos los que viven en la zona 18 son ladrones. ¿Quién ha escuchado esto? Levante la mano. Muy bien, es cierto. Muchos hemos escuchado esto. ¿Quiénes de ustedes viven en la zona 18? Levanten la mano. Tengo algunas manos levantadas por acá. No voy a preguntar quiénes de ustedes son ladrones porque no viene al caso, pero ¿quiénes de ustedes se han topado con este tipo de comentarios respecto de la zona en la cual viven? Me lo pueden contar en el chat, por favor. Les hago varias preguntas, por ejemplo. ¿Alguna vez se les han rechazado un trabajo, por ejemplo, por ser de la zona 18, por ser de una zona considerada roja? Vamos a ver si hay alguien por acá que haya pasado por esa experiencia, porque me ha pasado en otros años con otras secciones y otros compañeros y compañeras que en ocasiones sí me han dicho a mí una vez no me dieron un empleo porque vivía en la zona 18 o porque eh, vivía, no sé, mm, no lo sé, seguramente en otra área considerada roja. Por aquí tengo una que me dice Juan Carlos, ajá, zona roja. José dice que por vivir en zona 21 no le dieron un trabajo y Fernando nos dice que hay un prejuicio. Y es cierto. Lo cierto es que más allá de la gran injusticia que representa este tipo de frases, sobre todo porque es justamente eso, un prejuicio, esto que ustedes ven en pantalla es justamente una falacia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esto es una falacia? Primero porque nos lanza una supuesta verdad sin validación como tal. Y segundo, tan importante como lo primero, generaliza. No deja lugar a, a espacios grises, no deja lugar a dudas. Simplemente asume que todas las personas que viven en determinada zona son una cualidad que estamos tratando de decir de ellas. Es un poco como un juicio universal. Estamos tomando todos los elementos del concepto personas o que viven en un área y le estamos adjudicando a todo ese concepto la cualidad del concepto ladrón o delincuente o mala persona. No lo sé. Entonces, es importante. Por aquí tengo otro. Todo aquel que tiene un tatuaje es un delincuente. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién de ustedes tiene tatuajes? Y en alguna ocasión le ha dicho, tú, no sé,
o que perteneces a una pandilla, o que te vean feo, por ejemplo, porque tienes un tatuaje. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a quienes tienen tatuajes, pero también es algo importante. Incluso, por ejemplo, incluso para la selección de personal también esto influye. Si una persona tiene tatuajes o no tiene tatuajes, también es un punto importante al momento de considerar una aplicación, sobre todo por el prejuicio que existe alrededor de estas dinámicas. Entonces, a eso vamos. Las falacias se ven así. Se ven como argumentos que parecieran sólidos, pero que son fácilmente desmontables, que son fácilmente desenmascarables, porque no tienen sustento y al contrario, porque únicamente retuercen las estructuras lógicas para tratar de hacer pasar como válido un argumento sin sustento. Lo curioso de las falacias es que en realidad tienen mucho que ver, como ya les decía, tienen mucho que ver con manipulación. Y para la manipulación hay demasiadas estrategias que son, no voy a decir que son buenas porque no puedo decirlo, pero sí al menos podríamos calificarlas como interesantes, pero me parece un término ambiguo, pero sí poderosas. Eso sí, las técnicas de manipulación son poderosas porque están pensadas justamente para eso, para dominar la forma en la que otra persona piensa, para dominar también la forma en la que un grupo social o una persona o una institución actúa. Y en muchas ocasiones se da una combinación interesante. La primera es argumentos falsos, argumentos inválidos, falacias, como las que vemos en pantalla y como las que vamos a ver de aquí en adelante. Y la segunda, que apelan necesariamente a la emotividad. En muchas ocasiones vamos a ver argumentos que nos pegan muy bien, pero porque apelan no a nuestro lado racional, sino apelan, a nuestras emociones. Acabo de leer un libro que me dejó una enseñanza muy interesante. Y no porque no sea algo que no se sepa, sino por la forma en la cual la forma en la cual lo plantea. Es un texto que habla acerca de la relación entre la acción humana y los dos tipos diferentes de cerebros que existen o que conviven en el ser humano. Uno es el cerebro racional, que podríamos entenderlo como el cerebro lógico, ese cerebro abstracto que razona, que recibe estímulos, que produce concretos a partir de abstractos y que trata de dominar la acción del individuo. Y el otro es justamente el cerebro emocional, le llaman ellos. Pero esto es interesante por la forma en la cual lo plantea. Dice este texto, el cerebro emocional al final es el gran artífice de la acción humana, pero está en las sombras. Por más que siempre tratemos de entender nuestra vida y nuestro actuar como un actuar racional, jamás podremos escapar de la atadura del cerebro emocional. ¿Y dónde está el cerebro emocional? Se pregunta el texto. Y él mismo se contesta diciendo que es el cerebro emocional, sino la ansiedad que se siente ante la preocupación, sino el miedo que se siente ante la amenaza, sino la alegría que se siente ante el bienestar, el estómago con sensación de vacío, el estómago con sensación de mariposas, la presión en la espalda, todo aquello que nos comprime, que nos expande o que nos relaja, resultan siendo emociones. Y por más que tratemos de esconder detrás de la careta racional aquello que somos, el cuerpo será necesariamente un cuerpo emocional. Y las falacias y la manipulación apelan justamente a eso, a aquello que las reacciones humanas, instintivas, emocionales, se producen, o que el cuerpo produce, a partir de ciertos estímulos. Y es muy peligroso, en realidad. Todo fundamentalismo, por ejemplo, está basado generalmente en una falacia y en una emoción.
que es, por ejemplo, el fanatismo religioso, sino una combinación entre un fervor desmedido, en muchas ocasiones también una rabia desmedida ante ciertos elementos y una serie de dogmas incuestionables. Por ejemplo, combinación peligrosa, pero sin entrar en temas religiosos, que es el fanatismo político, sino justamente eso. Guatemala es un país extremadamente polarizado, la región es una región extremadamente polarizada entre esto que se ha mal llamado históricamente izquierda o derecha. Y cuando hablamos de política, es imposible que desde la posición que tengamos no sintamos ese pequeño hervor de pecho en muchas ocasiones o gran hervor de pecho en las discusiones familiares o con amigos, qué sé yo, relacionados con estos temas. Esas son reacciones emocionales y también pueden ser sujetas a manipulaciones. Manipulaciones muy bien orquestadas, muy bien planteadas, que pueden llevarnos a escenarios peligrosos. Ya ven ustedes, por ejemplo, cómo las extremas izquierdas han hecho mucho daño, sobre todo en países que se han dejado, que se han dejado ir con todo hacia el extremismo ideológico. Ahí ven ustedes con altos y bajos, por supuesto, y con mediación también de la narrativa en medios de comunicación, pero ahí ven ustedes casos bastante innegables como el de Nicaragua principalmente y como el de Venezuela, pero Venezuela más o menos, diría yo. Pero del otro lado también pasa. Ya ven ustedes que Argentina, por ejemplo, está a un paso de perico de convertirse en un país dominado por la ultraderecha, representada por un personaje que tiene ideas muy contestatarias, pero sobre todo muy peligrosas, que ha sabido explotarlas apelando directamente a las partes emocionales de las clases obreras frustradas, de las clases obreras que contienen mucha rabia ante el sistema porque sienten que el sistema les ha fallado. Mala combinación. Personas que están sufriendo, que están juntando cóleras, juntando rencores hacia el Estado, y viene alguien y les habla directamente en esa clave, mal, porque podemos entonces encender la mecha de un fanatismo incontrolable que después solo le hace mal a los mismos países. Recuerden, no porque lo diga yo, sino porque piénsenlo, traten de reflexionarlo así. Todo fanatismo siempre es malo y todo extremismo también lo es. Lo ideal es siempre buscar el diálogo y el consenso, pero muy pocas veces pasa. Pero los fanatismos, en general, se construyen en base o con base en, perdón, este tipo de frases, este tipo de creencias. Esta es peligrosa, es muy peligrosa en realidad. Decir que todas las personas que viven en una zona, solo porque la consideramos zona roja, son ladrones, son delincuentes, son peligrosos, es un estigma. Es un estigma que en primer lugar no tiene fundamento real, pero en segundo, por más que no tenga fundamento, sí tiene repercusiones. Y eso es inaceptable. Otros saberes populares, otras falacias por allí que vamos escuchando es, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha escuchado que todos los productos chinos salen mal? Levante la mano. Sí, lo hemos escuchado. Vamos, por ejemplo, a estas grandes bodegas como China Logistics, Chinatown, todos estos, ¿no? Todos estos que importan cosas chinas y, bueno, casi creemos que es cierto, ¿no? Vemos que los productos son en ocasiones muy endebles, por así decirlo. Pero al tiempo, en realidad, si nos ponemos a pensar, casi todo lo que usamos en la vida cotidiana, incluso artículos de lujo, vienen de China. Entonces, también es un dicho o un saber popular que está basado generalmente en suposiciones. La falacia es eso, un razonamiento inapropiado, un razonamiento erróneo, adrede, que se basa en suposiciones, no en hechos, ni tampoco en una estructura lógica correcta. Esto lo dijo un presidente por ahí hace unos años. Los estudiantes de la USAC son los más caros del país. Otro presidente más cercano habría dicho que
que casi nadie manifiesta en contra de él, pero son siempre también herramientas que utiliza la política para tratar de imponer sus propias narrativas. Aquí va a jugar mucho aquello que hablábamos en comunicación para quienes estuvieron conmigo, aquello que hablábamos de la narrativa del poder y cómo el poder construye sus propios discursos para poder cimentarse o para poder validarse ante su propio pueblo o ante sus propios entornos cercanos. Entonces, en su momento no lo decíamos, pero ahora sí podemos abordarlo. Mucha de la narrativa del poder está basada siempre en falacias o razonamientos erróneos que no tienen fundamento, pero apelan a los receptores emocionales de las personas y terminan construyendo un discurso medianamente creíble. Es un poco también aquello que hablábamos acerca de la posverdad, ¿no? La posverdad funciona así. Yo lanzo una mentira, lanzo una falacia en redes sociales, en medios digitales de expansión acelerada viral, y no me importa que no sea cierto. Probablemente de 100 personas que reciben ese mensaje, únicamente 10 van a cuestionar. Y de los 90 que restan, probablemente unas 20 van a medio ponerlo en duda, pero no necesariamente harán algo con ello. Pero 70 personas de 100 recibirán el mensaje y haya ellos si lo creerán o no, pero en la mayoría de casos simplemente lo darán por bueno, lo darán por cierto y se quedarán con ese pequeño saber como algo certero y probablemente lo replicarán después en una conversación frugal, en un mensaje de texto, en otro post, no lo sé, pero terminarán expandiendo la mentira que yo he dicho. Y eso lo hace mucho también la política en estos casos. Lo pudimos ver en las elecciones anteriores con todos los discursos de la mayoría de candidatos, la mayoría en general, en la mayoría de candidatos y bueno, por ejemplo, como ejercicio de fiscalización, ¿no? Pueden ustedes, si ustedes quisieran, podrían simplemente regresar a todos los discursos o todas las alocuciones de campaña de sus propios candidatos electos, no acá en la ciudad, pero por ejemplo, si ustedes son de algún municipio, de alguna ciudad en el interior del país, pueden revisar qué fue lo que dijeron sus candidatos y quienes quedaron electos pueden ver también qué es lo que al final terminaron haciendo, si hicieron algo o no hicieron nada. Por ahí, para quienes viven también en las periferias de la ciudad o en los municipios aledaños, recuerdo yo que uno de los candidatos lanzó con mucha alevosía a principio de año que estaba por comenzar a construir una carretera que iba a aliviar el tráfico en cierto sector de la ciudad y que iba a comenzar la construcción en febrero, si no estoy mal. Llevamos octubre, ya se va a acabar el año y no pasa absolutamente nada. Entonces, esas también son falacias que al final, falacias que matan, ¿no? Porque la corrupción es un problema fuerte. Pero entonces, dejémoslo así. La falacia es un razonamiento inválido. Las formales tienen estructura de silogismo, sí, pero presentan fallas en las 7 normas de las cuales habíamos hablado en su momento. Las otras, las no formales, son aquellas que no tienen estructura de silogismo. No van a tener una premisa mayor, no van a tener una premisa menor, no están buscando tampoco la relación que existe entre un concepto y otro, sino únicamente lo que buscan es presentar una conclusión errónea o una conclusión ficticia, por así decirlo, para tratar de imponer o establecer un discurso a modo. Solo por favor, confírmenme que me están escuchando, levanten la mano. Gracias. Lo que sucede es que me acabo de dar cuenta que me quedé congelado y ya no supe si estábamos acá o no. Entonces, las falacias no formales son generalizadas y cotidianas. Las escuchamos en nuestra propia casa, se las escuchamos al vecino, las escuchamos en las mesas con amigos, las escuchamos en las campañas políticas y principalmente las vamos a escuchar también en publicidad. El mercadeo, la publicidad también son grandes clientes
del discurso falaz en muchas ocasiones, y eso es, en muchos casos es una pena, pero también es una gran irresponsabilidad, sobre todo porque la comunicación que tiene que ver con temas comerciales no sabe colocar la frontera, y sobre todo como no sabe colocar la frontera o distinguirla, entonces muchas veces se pasa del otro lado y ya no simplemente está comunicando o persuadiendo, sino en todo lo contrario. En muchas ocasiones está manipulando, manipulando de formas bastante poco correctas. También lo veíamos esto el semestre anterior, pero ¿cuál es el fundamento filosófico detrás de ello? Pues está acá, en la falacia, sobre todo en la falacia no formal. Entonces, vamos a ver. Aquí el punto es este. Cuando se nos presenta una falacia en una conversación frugal o en un lenguaje cotidiano a mitad de una conversación, ¿cómo podemos identificarlas por medio de cómo podemos hacer una identificación correcta? En realidad, cuando tenemos estos ejemplos que están, que podemos analizar, lo mejor es analizarlos con lógica. Lo veíamos en su momento, o se lo decía hace un par de minutos. En realidad, eh, las falacias no formales no tienen estructura de silogismo. No van a tener ni una premisa mayor, tampoco van a tener una premisa menor y por ende tampoco habrá una conclusión que se desprenda de ambas premisas. No tendrán esa, no tendrán esa estructura. Al contrario, lo único que tendrán en muchas ocasiones es una conclusión. Únicamente una conclusión. Entonces, lo mejor que podemos hacer para poder comprender si un argumento es un silogismo válido o bien es una falacia, es principalmente esta fórmula. No es una fórmula como tal, esto se los voy a dar yo como un consejo. Primero identifiquen cuál es la conclusión. Y a partir de identificada la conclusión, pueden ustedes buscar dónde están las premisas. Si las premisas existen, pueden tratar de establecer la conexión entre ellas para saber si efectivamente es un discurso pensado como silogismo, como un argumento, o simplemente es una falacia. La gran ventaja con estos elementos es que en realidad, en realidad, las falacias casi nunca traen premisas. Lo único que vamos a ver cuando hablamos de falacias es justamente esto. Todos los que viven en la zona 18, todos los que viven en la zona 21 son ladrones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una conclusión, tenemos una afirmación, tenemos algo que pareciera ser un argumento. Pero si les pregunto yo, ¿dónde están las premisas? No las hay, simplemente no las hay. Entonces, desde ese momento desde ese momento nos damos cuenta de que esto no tiene estructura lógica, de que en realidad únicamente nos están tratando de vender una idea. Y porque es importante también, no es el traga, y porque es importante también tener presente esto, porque recuerden, la falacia siempre es más certera si se nos presenta por medio de la emoción. Siempre. Falacias hay muchos tipos, en realidad, pero hacemos énfasis en esto porque las más comunes son justamente las que tienen que ver con emociones. Se llaman falacias atingentes. Las falacias atingentes o falacias por emotividad. Lo que les voy a dar a continuación es un pequeño listado, pero ustedes pueden copiarlo si quieren. Idealmente, cópienlos únicamente como un listado de los tipos de falacia.
A partir de esto, ya la próxima clase, que es el próximo viernes, ya trabajamos con algo un poco más práctico, pero entiendan esto como la teoría base que nos va a servir. ¿Cuáles son las falacias atingentes o falacias por emotividad que nos van a servir? Como les digo, falacias hay muchos tipos, incluso dentro de las mismas falacias atingentes hay bastantes más. Son una buena cantidad de falacias que se han podido identificar, pero vamos a resumirlo o consolidarlo en un pequeño listado que es el que viene a continuación. La primera falacia importante que tienen ustedes que tener presente es la que se llama argumento contra la persona. Siempre. El argumento contra la persona lo que busca es desacreditar la argumentación de alguien o de alguna institución, no poniendo en duda el argumento mismo, sino todo lo contrario, poniendo en duda la condición de la persona o la validez de la persona para poder emitir ese tipo de juicio. Vamos de nuevo. Falacia atingente número 1. Argumento contra la persona. No me interesa atacar el argumento del otro. No, porque seguramente ese argumento es correcto y no tengo nada que decir contra eso. Pero sí puedo atacar a la persona que lo está emitiendo. Eso es una falacia. Se usa mucho en política, sobre todo. Sí, Alberto. Se usa mucho en política. Muchas veces cuando vemos discusiones en el Congreso, por ejemplo, no vemos discursos que van en contra de las argumentaciones. Lo que vemos es un zafarrancho entre diputados y diputadas que se atacan entre ellos. Eso es una falacia. Y lo único que hace es esconder o evadir las razones mismas de la discusión. Porque muchas veces quien utiliza esto sabe que no está en lo correcto, sabe que no tiene razón y sabe que no tiene cómo desmontar el argumento de la otra persona. Y si no puede hacerlo, entonces ataquemos a la persona misma. El juez debe desestimar el testimonio de Pedro, porque Pedro es un indigente y un indigente nunca puede decir la verdad. Y probablemente Pedro es el único testigo de un crimen, como ya ha pasado en otras ocasiones aquí en el país. Pero al no poder desmontar ese testimonio, lo que se hace es atacar a la figura de quien lo emite. Sucede. Si un candidato A dice que el candidato B no está en lo correcto o no puede o no es un buen candidato, no porque su plan de gobierno sea malo, sino porque él en algún momento tuvo vínculos con una organización radical ideológica, por ejemplo. Esa es una falacia también. No estamos atacando el argumento, estamos atacando a la persona. Solo quiero que se queden con ese concepto. Ya en la siguiente clase lo abordamos con un poco más de profundidad, cada uno de los que vamos a ver hoy. Por ahora solo la lista. Falacia número 1, argumento contra la persona. Falacia número 2, apelación a la fuerza. Cuando el argumento que tengo enfrente está bien construido y no tengo nada que pueda desmontarlo y no puedo atacar a quien lo emite, entonces como último recurso, amenazo. Lanzo una amenaza que no tiene nada que ver con el problema, que no tiene nada que ver con la discusión del argumento, sino tiene que ver con algo relacionado con coacción violenta. Esa es una falacia también, la apelación a la fuerza. Si no se quita, si el bloqueo no se quita, les mando a los antimotines, por ejemplo. Esa es una apelación a la fuerza y también es un ejercicio de falacia muy reciente, muy fresco. Es evadir la necesidad del diálogo, es evadir siquiera la posibilidad de establecer condiciones mutuas para salir de una crisis y simplemente utilizar un medio coercitivo, un medio de coacción
para lograr mis objetivos. El ejemplo no va sobre eso, pero bien podría ser. Hay que frenar a los migrantes. Si no los frenan, no me importa quiénes sean, no me importa que mis propias acciones tengan que ver con las condiciones históricas estructurales de por qué recibo tanto migrante. No, no tiene nada que ver con eso. Pero si no me los frenan, les corto la ayuda. Apelación a la fuerza. 3. Por ignorancia. La falacia por ignorancia es interesante, porque tiene que ver con conocimiento que asumimos como verdadero a pesar de que no tenemos certeza de que sea cierto o no. Y a pesar de que no tenemos certeza de que sea cierto o no, decidimos, como convicción propia, asumirlo como verdad. Cuando alguien les diga, la Tierra es plana, y ustedes preguntan, ¿por qué es plana? ¿Por qué quieres que la Tierra es plana? Y esa persona les dice, porque yo nunca he visto la curvatura de su superficie. Y como no he visto la curvatura de su superficie, tiene que ser plana. Y yo elijo creer que la Tierra es plana. Esa es una falacia también, porque está negando los hechos y está negando la argumentación científica para darle paso a una creencia basada necesariamente en la negación de las evidencias o en la negación de aquello que demuestra el verdadero argumento válido y simplemente se opta por elegir la posición menos lógica, en este caso, por ignorancia. Falacia por ignorancia. Yo creo, por ejemplo, creo en los fantasmas, porque a pesar de que nunca he visto uno, tampoco nadie me ha podido demostrar que no exista nada después. También es una falacia. Es elegir la suposición antes que la validación de un argumento concreto. Número 3, por ignorancia. Falacia número 4, ad misericordiam. Cuando apelamos a la misericordia o la falacia por misericordia, lo que hacemos es dejar fuera los argumentos. No podemos competir contra un argumento concreto. No podemos desmontar tampoco aquello que se nos da como razonamiento. Entonces, dentro de todas las falacias que tienen que ver con emociones, la falacia ad misericordia o la falacia como apelación o de apelación a la misericordia, justamente trata de activar eso, el lado sensible del interlocutor, el lado sensible de la otra persona, para hacer que empáticamente actúe como yo quiero que actúe. Esto es común, esto es común. Ya ven ustedes este ejemplo. Licenciado, hágame ganar, si no me van a sacar de la casa. O licenciado, esta es la tercera vez que llevo este curso, por favor, páseme, regáleme los 10 puntos que me faltan, por ejemplo, que me ha pasado. Pero al final está dejando fuera las causas reales que han provocado la situación. Y simplemente lo que hace es apelar emotivamente para conseguir un objetivo. Falacia número 4. Apelación a la misericordia o ad misericordia. Número 5. Apelación al pueblo. Falacia por apelación al pueblo. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, descargamos la responsabilidad de verificar por nuestra cuenta y buscar la verdad de forma individual y lo recargamos en la creencia popular. Asumimos que si un grupo de personas al cual pertenecemos y en el cual confiamos tiene
una creencia alrededor de algo, necesariamente esto será cierto y nada más alejado de la verdad que eso. Los mismos dichos populares pueden ser una apelación al pueblo. Todo el mundo cree que si salgo de noche sin suéter me resfrío. Bueno, tiene que ser cierto. Me voy a poner un suéter, por ejemplo. Si todo el mundo cree que la pena de muerte es buena, pues tiene que ser. Voy a apoyarla. Lo curioso es cuando esto ya no solo se vuelve en una justificación, sino también se convierte en intención también. Yo voy a abolir o voy a implementar, por ejemplo, la pena de muerte, porque todo el pueblo cree que es lo correcto. Cuando decimos también es el clamor popular, por ejemplo. Es el clamor popular que tal persona renuncie. Es el clamor popular que tal persona no renuncie, sino que se quede. Esas son apelaciones a esta masa un poco abstracta que representa un saber comunitario o un saber común que nos puede ayudar a sustentar una postura. No tiene que ver con la verdad, simplemente tiene que ver con el descanso emocional que hacemos en la toma de decisión. Falacia número 5. Apelación al pueblo. Falacia número 6. Falacia por autoridad. Esta es interesante y sobre todo muy comercial. Muchas veces tomamos decisiones, asumimos posturas y realizamos actos más basados en quién nos indujo a hacerlo que realmente en si es válido o no hacerlo. Por ejemplo, veamos a Messi siempre, ¿no? Si Messi o Cristiano Ronaldo o alguno de los futbolistas de moda sale en un anuncio vendiendo papas fritas, por ejemplo, esto es interesante porque tal vez yo no soy tan fan de las papas fritas, pero sí me gusta, por ejemplo, la figura del ídolo popular, Messi o Cristiano Ronaldo, para cambiar de, de nombre. Y entonces un día veo el anuncio de Cristiano Ronaldo comiéndose unas papas fritas de cierta marca. Bien, voy al supermercado, se me antojan unas papas porque de plano, pero como no sé de eso, entonces no sé cuál buscar. Y de repente veo que entre todas las opciones que tengo, hago conexión con la marca que recuerdo eh, que Cristiano apoyaba o difundía. Y entonces compro esas papas. No tanto porque sean buenas o malas, sino por la conexión empática que me generó el producto con la persona que me transmitió la información. Eso es una falacia también. Después vemos que, por ejemplo, le damos vuelta a la bolsa de papalinas y empezamos a ver sus valores nutricionales y nos damos cuenta de que son algo realmente nocivo para el cuerpo. Pero eso no lo dice la publicidad. Al contrario, la publicidad lo único que nos dice es que el ídolo popular come este producto y por ende debemos comerlo también. Falacia por autoridad. ¿Y pasa con las papalinas? Sí. ¿Pasa con las gaseosas? Sí. ¿Pasa con otros productos? Sí. ¿Pasa con la política? Definitivamente. Yo no sé, esto no fue hace poco tiempo. Al contrario, fue para la campaña de 2012, que en 2011, entonces, en 2011, un poquito antes, 2010 debe estar. En San Marcos creo que fue, tenía un pueblo, tenía un candidato y el candidato mandó a hacer una manta vinílica donde estaba justamente la imagen de Messi. Messi, Messi.
en un partido o algo por el estilo, pero era la imagen de Messi y a la par la imagen del candidato. Y una leyenda que decía, vote por el candidato. ¿El candidato tenía algo bueno? No, al contrario. Lo único que trató de hacer fue equipararse a la figura del futbolista para que eso también le generara votos. No recuerdo si ganó o no, en realidad, pero al menos la estrategia sí estaba muy bien marcada. Si Messi les dice que voten por un candidato, hay que hacerlo porque Messi es famoso. Piensen siempre. Vamos a ver. La próxima vez que miren televisión, por ejemplo, o que vean anuncios por internet o algo por el estilo, piensen, pónganse, deténganse un momento a ver qué figuras son las que promocionan cada artículo. Y eso les puede decir mucho, pero en general, todas esas dinámicas que pueden ser consideradas publicidad como tal, en realidad también son una falacia. Son una falacia por autoridad. Y más en este caso que en muchos otros representan razonamientos inválidos que tratan de manipular la voluntad de una persona. Cuidado con esto. Vamos a ver. ¿Saben qué? Estas tres las vamos a dejar para la siguiente clase. Todavía nos faltan unas, pero vamos a dejarlas para la siguiente clase. Por ahora, quédense por favor con esta idea. Argumento contra la persona, apelación a la fuerza, por ignorancia, ad misericordia o apelación a la misericordia, apelación al pueblo y por autoridad. Quédense con ese listado por ahora. El viernes completamos la lista y empezamos a ver ya algunos ejemplos para que puedan irlos identificando. Muy bien, nos quedamos por ahí entonces con esta clase. Nos vemos el próximo viernes, siempre a la misma hora. Nos vemos, que estén bien.